¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí con todos ustedes. Yo me voy a ocupar de aspectos más generales de la propuesta directiva. Ignacio ha desmenuzado el artículo 13. Nos ha puesto todo lo que puede aportar y todos los fallos que tiene. Yo tengo que ocuparme de otros de aspectos que incluyen cosas más generales. No quiero comenzar sin hacer una valoración de conjunto de la propuesta directiva. Estamos hartos en España de remiendos, de parches legislativos, y es una lástima. Es una lástima que la Comisión no aproveche esta oportunidad para hacer una revisión a fondo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con Internet. Yo sé que es muy difícil, pero que queden fuera a estas alturas, por ejemplo, el tema de los enlaces, con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ahí, el tema sempiterno de la copia privada, de la compensación equitativa. Por cierto, hoy ha notificado el Tribunal Supremo que ha anulado, por fin, el régimen español de compensación equitativa con cargo a presupuestos generales. Que queden fuera otros aspectos como el agotamiento digital, etcétera. Es una lástima no aprovechar la ocasión. Insisto que es difícil, pero creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Bien, voy a comenzar con los derechos sobre publicaciones, artículos 11 y 12 de la propuesta directiva. El artículo 11, como dijo antes María Martín Prat, pues incorpora un nuevo derecho conexo para los editores de prensa, un derecho conexo a medias, porque es solo, no para los editores, que es lo que se viene reclamando desde hace muchísimos años, el conjunto de las editoriales, solo editores de prensa y solo para usos digitales. Artículo 11.1, considerandos 31 a 35. Se trata de reforzar la posición de estos editores en la negociación, sobre todo con agregadores de información. Por decirlo muy claramente, con Google News, ¿no? Sin perjuicio de otras posibles aplicaciones de los productos editoriales en repositorios o en webs donde se hace un volcado masivo de revistas, de diarios, etc. Un derecho que se establece una duración de 20 años. Tenemos que recordar que en España actualmente, como ocurre en Francia también, el concepto de obra colectiva del artículo 8 da para mucho y es el que se amparan los editores para justificar su posición a la hora de defender y explotar diarios, revistas, etc. Y ese derecho dura 70 años. Entonces, vamos a encontrarnos un problema grave ahí de si esto llega a cuajar, incorporarse que tenemos obra colectiva, derecho de autor 70 años, derecho conexo 20 años. La exposición de motivos y el preámbulo deja claro que solo se aplica a editores de prensa y solo para usos digitales. Dejamos fuera los editores musicales. Como digo, es un reconocimiento, un derecho afín, pero es un reconocimiento muy limitado, muy ad hoc, muy Google News. Muy Google News en Alemania, muy Google News en España. Y se opta por el modelo alemán. El modelo alemán, el parágrafo 87, letras F y G, en el año 2013 se incorporó ese derecho exclusivo, ese derecho conexo para los editores y era para negociar con Google News. Fue un fracaso, fue un fracaso. Amenazó con cerrar en Alemania y al final dijeron, bueno, pues haz lo que quieras, que nosotros nos quedamos con el tráfico que el agregador nos lleva a nuestras webs de noticias y con los ingresos subsiguientes de publicidad. Como fue un fracaso en España el artículo 32.2, que se incorporó con la ley 21/2014, la llamada tasa Google, que no solo se aplica a Google, se aplica a agregadores de información donde es el agregador el que genera los enlaces o agregadores de información, esto ya es más dudoso, agregadores de información donde son los usuarios los que generan los enlaces. Pero, insisto, no solo piensa en Google, existen otros servicios como Bing, como Yahoo, como otros muchos, pero fue un fracaso. Google cerró inmediatamente, antes de que la ley entrase en vigor. Realmente hay que preguntarse si ese límite remunerado tiene sentido. Tiene sentido. Y me da igual aquí que se ampare en un derecho afín, en este que se propone, o que se ampare en el derecho de autor sobre obra colectiva. Porque hay que buscar la eficiencia y hay que buscar la competencia también. Y bien, es lógico que los editores quieran aprovecharse del valor que generan los agregadores, pero de alguna manera se aprovechan. Que es un acto parasitario, nadie lo duda, pero a veces los actos parasitarios aportan beneficios al parasitado.
en este caso en forma de un tráfico creciente de todos los usuarios que acuden a las webs de noticias reenviados desde Google News y otros servicios. Por lo tanto, si el objetivo de este derecho conexo limitado es generar valor para los editores, ahí va a ser complicado y me da igual que sea derecho exclusivo o que sea obra colectiva. Quiero decir con esto que a lo mejor se ha perdido la oportunidad de reconocer un derecho conexo para todos los editores en general, no solo editores de prensa, incluyendo también los editores musicales. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día en la sociedad de información, pues los editores digitales yo creo que podríamos colocarlos a un nivel parecido al de un productor de fonogramas. Es decir, ya están creando prestaciones, están creando productos que ya no se limitan a una cesión de derechos para imprimir y sacarlo al mercado. Yo creo que hay algo más, hay un valor añadido ahí. Pensemos en los productos multimedia, sin ir más lejos. Y podemos decir algo parecido de editores digitales en algunos casos. Pero además, y ya enlazo con el tema siguiente, el artículo 12 de la propuesta de directiva se centra en lo que llama reclamaciones de indemnización justa por los editores. Es decir, la participación de los editores en los derechos de remuneración o compensación equitativa, fundamentalmente el de copia privada, pero también pueden ser otros, como por ejemplo el de usos educativos y de investigación en universidades, etc. Es el caso Reprovel, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2015, donde, contra la opinión del abogado general, Cruz Villalón, y siguiendo el criterio de la European Copyright Society, dice que no se justifica una participación de los editores en la compensación equitativa por copia privada. ¿Por qué? Criterio jurídico formal. Porque la Directiva 2029 no reconoce un derecho conexo para los editores. Es decir, el formalismo contra criterios jurídico-materiales, porque si hacemos una valoración económica, ¿cómo que no se ve perjudicado un editor por la copia privada? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se ve perjudicado un editor, por ejemplo, por los usos educativos y de investigación en universidades? A mí, yo veo que hay lógica suficiente para reconocerles una participación. Se dice además que es que se detraen beneficios para los autores. En fin, yo creo que aquí hay que ir a una, ¿no? Hay que ir todos juntos en la explotación, primarias y secundarias, usos primarios, usos secundarios. Por lo tanto, deberíamos abandonar los criterios formalistas para ir al fondo del asunto y ver la razón económica del problema, que es lo que hace este artículo 12. Pero lo hace otra vez a medias, con la manía muchas veces de las instituciones de la Unión Europea. Los Estados miembros podrán. Si se está llenando la boca constantemente en la exposición de motivos y en el preámbulo de que lo que buscamos es una armonización, pues entonces, ¿cómo vamos a conseguir la armonización si de 28, 27 Estados miembros cada uno hace lo que quiere en este sentido? Esto tiene que ser, yo creo que obligatorio, porque hay una razón poderosa económica de fondo. Es decir, el fondo es correcto, la forma no, porque puede provocar distorsiones en el funcionamiento del mercado interior. Pasamos al segundo bloque, la remuneración justa de autores e intérpretes. Artículos 14 a 16, considerandos 40 a 43. El fin de la propuesta es garantizar que los autores e intérpretes reciban una parte equitativa del valor que la industria obtiene por las explotaciones de obras y prestaciones en los nuevos modelos de negocio en Internet. Una viejísima reivindicación de los autores y de los intérpretes. Es una queja constante. No recibimos una remuneración justa de todos los usos que se hacen de nuestra obra. Y además no tenemos información. No se nos da información de cuántas veces se ha utilizado nuestra obra, cuánto ha generado nuestra obra, cuánto nos corresponde, etc. Las quejas son la pobreza de los royalties en los modelos de explotación digital, tanto en los de descarga, pero sobre todo en los de streaming, en los de mero acceso. Todos hemos visto o hemos leído las
las quejas o llantos amargos, ¿no?, de las miserias que abona Spotify, por ejemplo, ¿no? También esos modelos de pago de suscripción, ¿no? Pues, ¿cuánto se percibe? ¿Cuánto se percibe? Y otros modelos de negocio donde muchas veces la puesta a disposición, el servicio consiste en un acceso libre y los ingresos son por publicidad. ¿Cómo se puede remunerar al autor y al intérprete en esos servicios? Y como digo, a esas quejas van unidas la falta de transparencia de editores y productores sobre los resultados de la explotación, los costes de la explotación para justificar esos resultados, etc. La exposición de motivos dice que prevé medidas para mejorar la posición de los autores e intérpretes para negociar y ser remunerados justamente por los explotadores de sus contenidos en servicios en línea. Y también para aumentar la transparencia y equilibrar mejor las relaciones contractuales. Pero lo hace indirectamente porque se remite otra vez a la voluntad de los Estados miembros. Los Estados miembros deberán garantizar la transparencia sobre resultados de explotación. Artículo 14. ¿Pero cómo? No a criterios. La Sociedad de Autores Audiovisuales también se ha quejado de una manera muy clara al respecto. Dice, no nos sirve, queremos medidas concretas. Es decir, queremos una verdadera armonización. No queremos simples llamamientos a la responsabilidad de los Estados para que modifiquen sus legislaciones y hagan una modificación normativa para proteger de manera efectiva a los autores en esas relaciones contractuales. También se incluye la posibilidad de revisar y reajustar la remuneración en relación con los ingresos, artículo 15. Es decir, que si hemos pactado un 5% y resulta que es una bomba la obra y que tiene muchísimos ingresos, que el autor pueda decir el 5% es poco. O si es una remuneración a tanto alzado, me has dado 100.000, pues no son 100.000, tienen que ser 200 o 300 porque la explotación ha sido mucho mayor de lo esperado. Y por último, en caso de conflicto y ante la evidente renuencia de los autores a acudir a los tribunales, por desidia, por absentismo o por, no quiero decir miedo, pero sí prudencia, por posibles represalias, vamos a crear mecanismos alternativos de solución de conflictos, artículos 16, y que cada Estado disponga al respecto. Importante, toda esa normativa no se aplica a las relaciones de los autores e intérpretes con las entidades de gestión, porque la Directiva 2014-26 ya incluyó medidas de transparencia de las entidades de gestión a las relaciones con sus socios, a sus asociados, ¿no? ¿Qué tenemos al fin y al cabo en esta propuesta directiva al respecto? Un tema fundamental. Tenemos mucha retórica. Hay que hacer, esto es muy bueno, porque además contribuirá de alguna manera a nutrir la sociedad de información, es decir, a que haya más confianza, que se desarrollen más modelos de negocio y, por lo tanto, todos contentos, los autores, los editores, los productores, los usuarios, más competencia, es decir, que todo funcione como debería funcionar. Mucha retórica, pero faltan medidas concretas. Parece que la Comisión tuviera alergia a los aspectos contractuales. Yo lo entiendo porque en el entorno de la Unión Europea todo lo que tiene que ver con contratos es muy complejo porque hay tradiciones muy diferentes. Pero un esfuerzo mayor para al menos encontrar unos principios, unas reglas mínimas, unas obligaciones básicas. Por ejemplo, no se incluye en la propuesta, y esto también lo denuncia la Sociedad de Autores Audiovisuales, el derecho del autor a solicitar una auditoría, es decir, a auditar, a exigir al editor, al productor, que le demuestre cuántas veces se ha utilizado su obra, se ha explotado su obra y los ingresos que ha generado. Eso no lo contempla. Pero vamos ya a nuestro derecho. En relación con el artículo 14, información oportuna, adecuada y suficiente sobre la explotación de las obras, especialmente modelos de explotación, ingresos generados y remuneración. Nos dice el artículo 14 de la propuesta que esto se puede relajar, esta obligación de exigir información se puede relajar si es desproporcionada la carga que puede tener el licenciatario o cesionario en relación con los ingresos generados por la obra o prestación. Si es una obra que no genera mucho, las obligaciones de información vamos a relajarlas. Entonces estamos dejando fuera el 90% de los autores, directamente. Otra cosa es la segunda medida que dice que se debe dejar fuera también de estas obligaciones de información
aquellos casos en que la contribución del autor es muy poco significativa en relación con el conjunto de la obra. Es decir, estamos hablando de una obra en colaboración, una obra colectiva que tiene muchos autores. Bueno, es un autor que aporta, yo qué sé, una imagen, una fotografía, una viñeta, de hacer extensivas también las obligaciones de información, en ese caso puede ser excesivo. Esto yo creo que sí es comprensible. ¿Qué ocurre en España? En España tenemos una normativa que puede incluir ya o que contempla algunos de esos aspectos. Lo que ocurre es que no está adaptada al entorno digital. Los artículos 43 y siguientes sobre transmisión de derechos y en particular 58 siguientes en el contrato de edición, que incluye el contrato de edición musical por la remisión que hace el artículo 71. En particular, los artículos 46 y 47, que hablan de la remuneración y de la posibilidad de revisar la remuneración en el caso de transmisiones, de remuneraciones a tanto alzado, y el artículo 64, apartado quinto, que habla de las obligaciones del editor, y el 68.1b, que habla de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del editor. ¿Qué nos dice el artículo 64, apartado quinto? Que el editor tiene que satisfacer al autor la remuneración estipulada y si es proporcional, si se ha pactado una remuneración proporcional, que es la regla general, al menos una vez al año realizar una liquidación y rendición de cuentas. Esto, como sabemos, pues a veces se hace y otras muchas no. Además, tiene que dar al autor un certificado sobre la fabricación, distribución y existencia de ejemplares y justificantes si se lo solicita al autor. Es decir, el autor tiene medios en el entorno tradicional, en el entorno fuera de línea o no digital. Ahora vamos a ver si esto se ajusta al entorno digital. Tiene medios que pocas veces hace efectivos, ¿no? Pocas veces reclama. Por lo que he dicho antes, desidia, asentismo o prudencia. Y yo me pregunto, no es que yo sea muy partidario de la intervención, pero me pregunto si llegados a este punto no se podría ayudar, no se podría impulsar este cumplimiento de obligaciones de información por parte de editores y productores con un régimen de inspección y sanción por parte de la autoridad competente. Para ello tendríamos que tener un Ministerio de Cultura proactivo, ¿no? Obviamente. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué la directiva a lo mejor no sugiere a los Estados que hagan algo en esta línea para que haya un respeto de esas obligaciones de información? El caso es que hay una imperiosa necesidad de adaptar las relaciones contractuales y las obligaciones de información y la remuneración en particular a las formas de explotación digital. Hay que especificar en el contrato de explotación digital todas las formas de explotación de las obras o interpretaciones, recabando un consentimiento explícito. Esta debe ser la regla general. Muy importante que incluya sublicencias a terceros. Muy importante, estamos en un mundo global. Y hoy día ya las explotaciones pueden ser nacionales, pero es que, en fin, pensemos en la industria editorial española, pues pensemos en América, ¿no? En la industria musical pensemos en todo el mundo. Muy importante incluir las sublicencias a terceros. También una propuesta que hace la Sociedad de Autores Audiovisuales, e insiste mucho. Incluir explotaciones primarias y explotaciones secundarias. Vivimos en el mundo de las bases de datos. Los editores, los productores hablan mucho de la explotación long tail, ¿no? Es decir, de aprovechar al máximo. Hago una explotación primaria y luego me voy hacia bases de datos, me voy a conceder sublicencias a terceros. Hay que tener en cuenta también el acceso abierto, como ha pasado en Alemania, como ha pasado en Francia, como ha pasado recientemente en Holanda, en las reglas que han modificado sus reglas de transmisión de derechos. Ya incluyen algunos aspectos del acceso abierto, siempre que sea posible, ¿no? Porque un modelo de negocio con un buen rendimiento es acceso abierto con ingresos por publicidad, aprovechando los efectos de red. Si consigues posicionar una buena obra de acceso abierto, acceso libre, y viene mucha gente, empieza a caer muchos ingresos por publicidad. ¿Cómo participa el autor y el intérprete ahí? Yo he visto contratos de explotación digital donde la remuneración se establece sobre el conjunto de los ingresos percibidos por el editor.
Es decir, me cedes todas las formas posibles de explotación, modelos de descarga, modelos de streaming, modelos de acceso abierto, todo, y yo te doy el 0,005 de todo lo que perciba. Bueno, esto no es el modelo ideal, desde luego, ni mucho menos, porque no es eso lo que piensa la propuesta directiva y además, partiendo del principio pro auctoris, como digo, no es lo deseable. Hay que intentar especificar las formas de explotación y ajustar la remuneración a cada una de ellas o al conjunto de ellas. Muy importante, por lo tanto, ahí las obligaciones de información. En cuanto al artículo 15, la adaptación de contratos llama la revisión de la remuneración. Nos dice el artículo 15, el autor debe tener el derecho de solicitar una revisión de la remuneración establecida solo si lo pactado es desproporcionadamente bajo con los ingresos y beneficios derivados de la explotación para el editor. Es decir, solo en circunstancias, no quiero decir excepcionales, pero solo cuando se ha producido un gran cambio de las circunstancias. No pensábamos que esto fuese a tener tal éxito y lo ha tenido. Esto es lo que en derecho hemos llamado de toda la vida la cláusula rebus sic stantibus, es decir, pacta sunt servanda, ¿no? Los pactos deben ser cumplidos, salvo que haya un cambio sustancial de las circunstancias. Eso es lo que se está contemplando aquí. Y es lo que se contempla en el artículo 47 de la Ley de Propiedad Intelectual solo para las remuneraciones a tanto alzado. Entonces, aquí siempre era una gran pregunta, o sigue siendo una gran pregunta a los autores. Yo tengo remuneración proporcional y resulta que pactamos un 4%, un 5%. Pero es que esto ha sido un éxito tremendo. Por ejemplo, pensemos en los traductores. El que tradujo todo lo de Harry Potter. A lo mejor pacta una remuneración mínima y el éxito luego dice, pero es que pacte proporcional. No puedo revisarlo. Están los principios generales del derecho, ¿no? Están las reglas más allá de la ley. El artículo 47 solo habla de la remuneración proporcional, pero se puede extender. Ahora, lo que nos dice claro la propuesta de directiva ahora es que los que los Estados miembros deben ampliar esa posibilidad de revisión a cualquier tipo de retribución de remuneración. Y otra gran reivindicación de la Sociedad de Autores Audiovisuales que yo comparto. No contempla la directiva la posibilidad de que intervengan las entidades de gestión o asociaciones de autores, asociaciones de intérpretes en la negociación con editores, con productores. Esto solo se produce ahora en Alemania. Si no recuerdo mal, parágrafo 36 de la Ley Alemana de Derechos de Autor, que dice que las asociaciones y entidades de gestión pueden negociar en bloque con editores, con productores, para casos determinados, ¿no? Ojo, porque aquí hay problemas de competencia. Aquí hay problemas de competencia, de decisiones colectivas o de prácticas colusorias entre distintas partes. Pero puede ser importante para aquellos sectores donde hay mucho intrusismo profesional. Pienso otra vez en los traductores, pero puede ser cualquier otro sector. Insisto, hay problemas de competencia, pero si está en la ley autorizado, que es lo que pasa en Alemania, ya evitas los problemas de competencia. O al menos los minimizas. Y por último, el artículo 16 nos habla de los mecanismos de resolución de litigios. Vivimos en el mundo del arbitraje, la mediación, de los ADRs, de los ODRs. Bueno, pues es lógico también. Y hay que intentar evitar la judicialización de conflictos que muchas veces son menores. Pueden ser importantes para el sujeto en cuestión, pero son menores si los vemos objetivamente. De manera que es importante recurrir a la solución alternativa de conflictos. Y la gran pregunta es, ¿cuál sería la entidad o el organismo adecuado en España para ello? Bueno, pues a todos se nos está ocurriendo la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, aunque la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual interviene en los conflictos donde están presentes entidades de gestión colectiva. Bueno, pues modifiquemos la ley y ampliemos las funciones del artículo 158 bis de la Ley de Propiedad Intelectual para que esa comisión pueda también intervenir en estos conflictos. Y solo un par de minutos, Adriana, si me dejas, solo 2 minutos. Me pidió que hablara del reglamento, pero es imposible, de la propuesta de reglamento, pero es bueno, además ya María creo que ha dado muy bien las claves de lo que hay ahí. Es solo 2 minutos para hablar del artículo 10 de la propuesta. Mecanismos de negociación para la puesta a disposición de materiales en plataformas online, que habla del vídeo a la carta. Es decir, tenemos que alimentar los servicios en línea. En particular, el vídeo a la carta. Yo me pregunto por qué nos limitamos al vídeo a la carta, por qué no incluimos ahí la música, por qué no incluimos también la literatura, es decir, los productos editoriales en general.
No es que tenemos que pensar también en el problema de Google Books, ¿no? Y todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Nos dice, va una solución blanda otra vez, que los Estados miembros busquen la asistencia de un organismo imparcial para ayudar a las negociaciones entre titulares de derechos y prestadores de servicios en línea, es decir, grandes difusores en línea. ¿Cuál sería ese organismo? Pues otra vez a mí se me vuelve a ocurrir la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual o crear un organismo ad hoc. Pero, y aquí enlazo con la propuesta de reglamento y ya termino, sobrevuela ahí el fantasma de la gestión colectiva obligatoria. No se atreven a hacerlo porque es muy complicado. Pero la gestión colectiva obligatoria, y lo ha demostrado en el cable, en la radiodifusión por cable, ha demostrado que incrementa la competencia, que reduce los costes, que favorece el acceso, que favorece a todos, que aporta más ingresos también para los titulares de derechos. Es lo que está ahora, cuando hablamos de la transmisión online y la retransmisión de emisiones de radio y de televisión. La Copyright Office de Estados Unidos propuso en 2015 una gestión colectiva obligatoria, una gestión colectiva extendida, para los grandes procesos de digitalización masiva, pensando en Google Books, a pesar de que los tribunales estadounidenses han dicho que Google Books entra dentro del fair use. Pero lo han propuesto, claro, les están dando palos por todos los sitios. Aquí muchas veces los autores confunden, dicen, no, es que yo quiero una gestión de mi derecho, una gestión individual de mi derecho. Pero no se dan cuenta que cuanto más se abra el derecho, es decir, cuantos más difusores haya, más ingresos se pueden percibir, y que sea el mercado el que regule, es decir, que sea la competencia la que regule. Yo en el debate de si más gestión colectiva o menos gestión colectiva, siempre me inclino por más gestión colectiva, porque creo que es más procompetitivo. Y si más entidades de gestión o menos entidades de gestión, siempre me quedo con menos entidades de gestión, porque creo que es más procompetitivo también. Y que sea el mercado el que regule y que sea el derecho a la competencia el que ajuste los posibles desajustes que puede dar el mercado. Muchas gracias.